Hola, saludos a todos, espero que le estén pasando muy bien. Quería platicar con ustedes acerca de mi opinión sobre el mundo del arte en general. El que engloba, por ejemplo, músicos, artesanos, actores, fotógrafos, bailarines de todas las disciplinas como ballet, danza. También el arte digital, artes plásticas y escritores. Quería comenzar e ir tejiendo el tema, ya que está ligado a todos los aspectos de la vida. El arte es una expresión de nuestro sentir, es la manera más fácil de representar nuestros más profundos deseos o pensamientos. Buscamos la perfección en la fealdad o la belleza. ¿Qué sería la vida sin la expresión artística? Imagina una celebración sin música, sin los globos de colores, la dedicatoria en una tarjeta, el disfrutar de un álbum de fotos, el encender tu computadora o celular y ver tu pantalla de inicio personalizada. Últimamente me ha hecho ruido una noticia, la cual decía que van a afectar el presupuesto a las carreras de arte y literatura. Según escuché, quieren incentivar a las futuras generaciones a estudiar ciencias. Y aunque las carreras de ciencias son necesarias y los avances ayudan a nuevas herramientas para los humanos, ¿por qué mostrar esas carreras como la mejor opción? Somos tan diferentes, tenemos gustos tan diversos. Y lo primero que debería de existir es el respeto a nuestras decisiones, las mismas que van en equilibrio con nuestra forma de ser, propósitos e ideales. ¿Por qué será ese menosprecio a las artes? ¿Acaso la creatividad no nos ha generado risas, alegrías, tristezas y remover viejos recuerdos? ¿Acaso el arte no se remonta desde nuestros primeros pasos de la existencia humana? El arte es lo que nos conecta con nuestra humanidad. Desarrollamos un sentido extra, una expresión de nuestro sentir que no necesita palabras ni ser explicado. Es un lenguaje universal. El arte se explica solo y muchas veces nos genera una emoción. Esta nos puede remover los más profundos sentimientos guardados. ¿Cuántas veces nos ha tocado una historia realizada por actores de cine o suspirar al leer un libro, reírnos a más no poder con una historieta o un cómic, recordar el pasado al ver una foto? Todos podemos crear, todos podemos hacer arte, pero no todos podemos ser artista. El ser artista es un estilo de vida que la persona lo trae codificado en sus entrañas. No puede dejar de crear y expresarse, ya que eso es lo que lo hace ser feliz. Le da la fuerza cada mañana para comenzar o continuar una obra. Disfruta al ver a otros que se sienten identificados con lo que hace. Muchas veces el artista es rechazado por su propia familia, por su entorno, debido a prejuicios preconcebidos por la sociedad. Y esto es porque al ser un trabajo diferente no tiene un sueldo fijo. El artista pone empeño y pasión en lo que cree. No le importa lo exigente de su labor, que muchas veces no es remunerada ni apreciada. Se gana la etiqueta de vagabundo, perezoso, frustrado o con una personalidad rebelde y egoísta que solo piensa en él, pero en realidad trata de plasmar la sensibilidad que lleva dentro, capturando acontecimientos que le suceden a él y a su prójimo, tal y como lo hace un poeta. Al crear una poesía con algunos matices, protestando por alguna injusticia o haciendo visible una historia de amor, contando una historia de desamor, infidelidad, problemas políticos. Lo que haría un fotógrafo es captura un hecho que marca a una sociedad. Un dibujante creando un meme para hacernos reflexionar o sacarnos un par de carcajadas. O un cantante al escribir su descontento
y lo transmite en la letra de su nueva canción. ¿Qué sería el mundo sin expresión artística? Es como un piso en blanco. Las decoraciones con colores bases, no existiría el diseño, la mezcla de tonalidades ni la interpretación de lo que existe. Sería un mundo sin expresión, rígido, autoritario, un mundo de robots automatizados, movilizados en generar dinero, un mundo sin música, donde no habría ni risa ni llanto, donde las muestras de cariño no quedarían plasmadas. Un mundo donde no hubiese cuentos, poemas, historias que nos hicieran hacer volar la imaginación. Aquello sería un mundo distópico, un mundo gris sin sueños ni esperanzas. Sería una sociedad donde un único pensamiento estaría avalado, el de producir. Todo por un bien común, pero el bien sería de quién. Por ejemplo, un pintor lo que te ofrece no es el lienzo, no te ofrece la pintura plasmada, no te está ofreciendo los materiales que utilizó. Lo que quiere transmitirte es una emoción, generarte algún tipo de sentimiento. Y me pregunto, ¿es bueno dejar de lado lo que alguna vez soñaste ser con el objetivo de ganar dinero? Claro está que el dinero es necesario y que es el trampolín para poder accesar a todo aquello material que desees. Dejando esto de lado, habría que replantearse qué es lo que quiere el artista. Pues como ser humano, él también necesita comer, necesita pagar sus cuentas cada mes. Por tanto, requiere una remuneración por lo que hace. El artista debe preguntarse a sí mismo qué es lo que quiere. ¿Su objetivo es ganar dinero para tener una vida desahogada? ¿O lo que desea es ser reconocido mundialmente, llegar a ser rico? En eso me viene a la mente una frase que quizás trillada, y es el hacer lo que te gusta y que te paguen por ello, y siempre tener nuevos retos y aprendizaje. Analicemos esta frase. Estudiaré esta profesión, la ejerceré un tiempo para recoger dinero y luego entonces podré hacer lo que me guste. ¿Se ven los jóvenes obligados a hacerlo o simplemente es una decisión propia? Pienso que así notamos quién hace su trabajo por dinero o por lo que le apasiona. La gran cantidad de profesionales que nos hemos topado alguna vez amargados tratando mal a sus clientes o sus empleados, sumidos en el enojo constante. ¿Hasta dónde es válido vender tu tiempo ignorando tus sueños? El artista no reconocido puede llegar a sentirse incomprendido a pesar de su talento, siente que las oportunidades no le llegan. Pero debe preguntarse en realidad si él ha dedicado esfuerzo por mostrar su arte, porque todo lo que ha atravesado ha creado en él una desconfianza. Sin embargo, debe mantener vivas las esperanzas, ya que hoy en día todo es diferente. Existen las redes sociales. El paradigma del anonimato forzado está acabando, abriéndole un sinfín de posibilidades, por lo que estas herramientas le ayudarán mucho a poder expandirse. Una vez escuché esta frase: cuando me jubile haré lo que siempre quise hacer. Es como decir, hoy tengo tiempo, pero no dinero. Mañana tendré dinero, pero no tiempo. Ayer mi mamá me dijo una frase que hoy quiero compartirla con ustedes. Hija, me costó muchos años entender una cosa. Hay que hacer lo que nos hace ser feliz. Esta frase resonó en mi mente y la reflexioné y me di cuenta de una cosa, que para estar tranquilo y tener una mejor vida, debe haber un equilibrio entre lo que haces y tu conciencia. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video. Si deseas dejar un comentario y compartirlo, te lo agradecería mucho.
Espero tengas un lindo día y nos vemos hasta un próximo video. Chao.